continuando con esta serie, como decía el hermano Alex, el mensaje de esta mañana, esta tarde ya casi, David, el niño ignorado por todos. Bueno, es interesante que Dios escogiera a David, aún siendo un niño, un adolescente, en el que Dios puso su mirada con un plan glorioso. El rey Saúl, después de convertirse en rey de Israel, sus actos y decisiones revelaron bien pronto su verdadero carácter. Era un hombre egoísta, un hombre iracundo, un hombre que se convirtió en alguien detestable, ruin. Al final se le descompuso la cabeza, un espíritu inmundo lo atormentaba de parte de Dios. Dios permitió que un demonio viniera a atormentarle su vida, aquella vida que ya él había inclinado al mal, a la desobediencia, y prácticamente pierde el contacto con la realidad en los últimos años de su vida, demostrando ser un total incompetente para el cargo de ser rey de Israel. Y en esos momentos de crisis es que el pánico se apodera de Samuel. Podemos decir que Samuel había llegado al final de la cuerda. El pueblo era el que había elegido al rey, o como rey, a Saúl, pero como dije, no era competente. ¿Qué hacer en medio de esta crisis? Israel estaba en un contexto peligroso, rodeado de enemigos, necesitaba un líder, alguien que lo dirigiera. ¿Pero quién? Samuel no lo sabía. El pueblo tampoco. Nadie lo sabía, excepto Dios. Nuestro Dios. Nuestro Dios que siempre sabe lo que hace. Nuestro Dios que lleva a cabo su propósito, el cual es mucho más grandioso de lo que nuestra mente humana pueda realmente concebir. Tu responsabilidad y la mía es confiar, aunque por momentos no entendamos la razón de lo que estamos viviendo. Y esta historia que aparece en el primer libro de Samuel, capítulo 16, es la base para nuestra reflexión, en la cual me gustaría compartir con ustedes 4 principios para nuestras propias vidas. El primer principio que vamos a ver es que ante el pánico humano tenemos la provisión divina. Segundo principio, que cuando el hombre propone, es Dios quien dispone. Tercer principio, cuando el hombre olvida, Dios recuerda. Y en último lugar, cuando Dios habla, nosotros debemos responder. En primer lugar, ante el pánico humano, tenemos la provisión divina. Lo que Samuel no sabía es que mucho antes que Dios creara las estrellas, ya Dios tenía esa semana que ellos estaban viviendo en su mente. Y sabía lo que haría. Como acabé de decir, Dios siempre sabe qué hacer en medio de cualquier situación que tú y yo estemos viviendo. Y mejor aún, Él sabe lo que más nos conviene. Y más todavía, Dios nunca se equivoca. El problema es que tú y yo sí nos equivocamos. Tú y yo no sabemos. Y muchas veces nos volvemos a Dios y le decimos, Señor, si me das más información, entonces me será más fácil confiar. Señor, si me dices qué piensas hacer, entonces dependeré de ti. Pero hermano, eso no es fe. Fe es depender de Dios cuando no sabemos en realidad lo que ocurrirá mañana.
Fe es seguir confiando cuando lo inesperado toca a nuestra puerta. Lo hizo, y como inesperado lo hizo sin avisar. La fe se mantiene confiando. Fue el profeta Isaías quien dijo las gloriosas palabras del capítulo 65, verso 24, que quisiera leer. Les dice: y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. O sea, lo diré en otras palabras. Es como si Dios dijera: antes de que ustedes digan una sola palabra, yo les estoy respondiendo. De hecho, mientras ustedes están hablando, estoy haciendo que ocurra lo que he planeado desde el principio. Dios siempre sabe exactamente lo que hará. Y nada puede impedir que ocurra lo que Él soberanamente ha determinado. Eso alimenta este principio. Ante el pánico humano, tenemos la provisión divina. Cuando tus rodillas comiencen a temblar, cuando comiences a quedarte paralizado por el miedo, recuerda a tu Dios. Aquel que un día te buscó y te salvó. Aquel que empeñó su palabra y dijo: yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y por cierto, nuestro Dios no improvisa. Observemos cómo se le revela a Samuel, el hombre que estaba presa del pánico por la crisis que envolvía su vida y la vida de Israel sobre todo. Verso 1, dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Aquí es la primera vez que Samuel se entera de que Dios ya tiene una respuesta. Y es que Él ha puesto su mirada en el hombre que va a sustituir a Saúl. Alguien que en aquel momento era prácticamente un niño. Samuel pregunta: ¿cómo iré? En el verso 2, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. ¿Qué estaba haciendo Samuel? Bueno, una actitud muy humana. Estaba mirando las circunstancias. Estaba mirando el peligroso escenario. El problema es que estaba dejando fuera a Dios. Yo creo que estas palabras de Samuel nos suenan familiares a todos. Son esos momentos extraordinarios cuando Dios nos dice: ve. Y nosotros le respondemos: sí, Señor, está bien. Pero antes de que nos levantemos de orar, ya le estamos diciendo al Señor: un momento, ¿pero cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cuál era el problema de Samuel? Que en ese momento no tenía puestos los ojos en el Señor. Los tenía puestos en Saúl. Y cuando usted y yo quitamos la mirada del Señor y lo ponemos en nuestros problemas, nos van a dar pánico. Hay razones para temer. Tenía razones para temer Samuel con toda seguridad. Desde un punto de vista humano, Samuel tenía razón. Saúl era un asesino, un hombre desequilibrado emocionalmente, un hombre atormentado por un demonio. Es irónico que la reacción inicial de Samuel a la palabra del Señor fuera miedo.
y miedo a Saúl, en vez de regocijo porque Dios había intervenido y ya tenía la provisión para Israel en medio de la crisis. Dios no necesitaba que Samuel le informara de lo que estaba ocurriendo. Él estaba muy bien enterado. Estaba al tanto de todo lo que ocurría. Después de todo, Saúl era la persona a quien Dios utilizaría, increíblemente, pero cierto, para darle forma a la vida de David. Es decir, Dios estaba muy al tanto de quién era Saúl. Por cierto, hago una pausa cambiando el enfoque de la historia bíblica a tu propia vida. ¿Tienes algún Saúl en tu vida? ¿Hay alguien que te intimida? ¿Hay alguien que es el resultado de la crisis que vives hoy es el resultado de esa persona? Esa persona que con solo pensar en ella te irrita, te causa problemas, es alguien que te está perjudicando, es alguien que te está molestando. Puede que no sea una persona, puede que sea una circunstancia. Y esa circunstancia se ha convertido para ti en tu Saúl. Déjame decirte algo, a la luz de la Biblia, Dios lo sabe. Sí, lo sabe todo, el más mínimo detalle. Es más, puede no, Dios sabe cosas que tú no sabes sobre esa persona o sobre esa situación. Y te diré algo, eso es parte de su plan. ¿Te parece extraño? Bueno, por extraño que te parezca. Pero cuando nos falta la perspectiva de Dios, todo lo que vemos es oscuridad. Todo lo que vemos son obstáculos. Todo lo que vemos son dificultades. Todo lo que vemos son límites exteriores dentro de nuestro propio cuadro. Y entonces nos da miedo. Y es natural sentir miedo. Y es en medio de ese miedo cuando surgen las preguntas. Señor, ¿y si esto se complica? Señor, ¿y si a pesar de los problemas que tengo me enfermo? Señor, ¿cómo voy a lidiar mañana si pierdo mi trabajo? ¿Y qué, Señor, con? ¿Y qué, Señor, si? Y ahí puede poner lo que se le ocurra. Usted sabe de qué yo estoy hablando. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Y simplemente Él nos dice, confía en mí. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconóceme en todos tus caminos y yo enderezaré tus veredas. Ahora, déjame decirte algo. Presta atención a esto. Dios tiene su propio horario. Dios tiene su propia agenda. Para que tú y yo podamos observar cómo Él trabaja a su manera. No a la tuya ni a la mía. El temor no tiene que dominar nuestra vida cuando las circunstancias parecen incontrolables. Ahora, es una decisión nuestra si nos apoyamos en la roca eterna o no. Pero es una decisión que tienes que tomarla tú, es una decisión que tengo que tomar yo. No hay otra persona que pueda hacerlo en nuestro lugar. Quiero invitarte a que juntos digamos las palabras del salmista. En el Salmo 62, verso 7, dice la palabra de Dios: en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Haz lo tuyo, hermano. Toma ese maravilloso verso de la Biblia, medita en él y haz lo que forme parte de tus pensamientos. Ahora, en medio del temor, el Señor no responde al comentario de Samuel en cuanto a lo que le preocupaba de Saúl, sino Samuel había dicho, ¿cómo iré? ¿Verdad?
Si Saúl lo supiera, me mataría. Preste atención a cómo Dios le responde. Jehová le respondió. No se puso a responder lo que él estaba preguntando, sino que le da una orden. Toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Dios le estaba diciendo: te estoy diciendo lo que tienes que hacer. Por tanto, hazlo. Toma una vaquilla del ganado, ofrece sacrificio, mira a tu alrededor. Yo te mostraré al hombre que he escogido para el cargo. Es sencillo. De verdad, usted puede leer eso todas las veces que quiera y va a llegar a la misma conclusión. No era complicado. Dios se encargó de ser perfectamente claro con Samuel. Lo que Dios quería que él hiciera, se lo dijo. Ahora solo quedaba la obediencia. Es más, es una invitación a mantener su confianza en Dios. Le dice: y yo te enseñaré lo que has de hacer. Mantente mirándome a mí. Mantente confiando en mí. Ahora, mientras tanto, un niño, un adolescente, lejos, no muy lejos de allí o lejos de allí, no sabía nada de lo que estaba ocurriendo. No estaba enterado de esta conversación entre Dios y Samuel. ¿Y qué estaba haciendo este niño? Estaba cuidando las ovejas. Ese era su trabajo. ¿Quién era él? Era David. Para él no era más que otra mañana común y corriente, otra mañana cualquiera. Sin embargo, poco sabía de que su vida jamás volvería a ser la misma. Y quiero decirte algo, hermanos, decirles algo. Dios tiene en mente cosas sorprendentes para nosotros. Para aquellos que somos parte de su pueblo. Algunas de ellas pueden suceder mañana. Para otros quizás el próximo mes, o el próximo año, o dentro de 5 años, no sabemos cuándo. Para algunos pudiera ocurrirle hoy mismo. Pero lo hermoso de esa maravillosa aventura llamada fe es que podemos estar totalmente seguros que nuestro Dios nunca nos va a llevar por un mal camino. Por eso tu tarea y la mía es obedecer y vivir en compañerismo con Dios cuando transitamos por esta senda terrenal. Miren lo que dice el verso 4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Samuel obedeció. Obedece. ¿Qué esperas? Tengo miedo, pastor. Ya Dios te ha dicho. Segundo principio. Cuando el hombre propone, es Dios quien dispone. Verso 4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. Y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Recuerden que en ese tiempo había un verdadero terror, miedo en todas las personas. Y se ve reflejado en la reacción inmediata de los ancianos cuando Samuel llega. Recuérdense, había problemas en el despacho del rey. Eso hacía que la gente del campo se sintiera preocupada. Verso 5. Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. No sé exactamente en qué consistía este antiguo acto de purificación, pero
sea lo que sea, había cierta preocupación, cierta preparación por hacer las cosas correctas antes de la consagración. Y parece ser que Isaí y sus hijos observaron ese ritual para prepararse para lo que Dios le iba a decir. Seguimos leyendo verso 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. O sea, él vio allí a Eliab y se deslumbró. ¡Ah! Ese debe ser el tipo, ese es el hombre. ¿Por qué? Porque Eliab parecía ser la persona que uno normalmente escogería como rey. Era un tipo alto, impresionante, pero Samuel no había sido capaz de ver el carácter de Eliab. Samuel, como muchos de nosotros, cometió el error de enamorarse de la envoltura, de quedarse prendado de lo exterior. Pero el candidato A no era el hombre de Dios, ni tampoco el B, ni tampoco el C, verso 8 y verso 9. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido. Verso 9, hizo luego pasar a Isaí a Sama y le dijo, y él dijo, tampoco a este ha elegido a Jehová. Miren el principio que rige la elección de Dios. Verso 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. O sea, Samuel necesitó que se le recordara que el ungido de Dios no iba a ser escogido por su apariencia física. Sabemos que esto era un concepto que fue inicialmente difícil de aceptar para Samuel. Acuérdense quién era Saúl. Un rey cuyos únicos atributos favorables tenía eran físicos. Pero Dios había visto a Eliab, había visto a Abinadab, a Sama y a los demás hijos de Isaí como realmente eran. Porque cuando Dios mira a alguien, su poderosa mirada penetra hasta ver el corazón. Recuerden que Dios había dicho, ya yo he escogido a mi hombre y lo designaré. Cuando el hombre propone, es Dios quien dispone. Tercer principio, cuando el hombre olvida, Dios recuerda. Verso 11, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. David está en el campo, no sabe lo que está pasando en su casa, está haciendo su trabajo de todos los días, cuidando fielmente el rebaño, cuando de pronto alguien llega y le dice, oye David, te mandan a decir que regreses a tu casa. Verso 12 y verso 13. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Este es David, un adolescente. Entra a la casa todavía oliendo a campo, oliendo a ovejas. Y de repente un anciano se mueve hacia él. ¿Para qué? Y le derrama aceite en la cabeza. Yo no sé si usted percibe la manera maravillosa en la que Dios hace las cosas.
En el momento más admirable suceden, o en el momento más sorprendente, suceden las cosas más admirables. Tú vas a ser el próximo rey. ¿Qué hizo David? Preste atención a esto. Bueno, me complace decirles que él no fue a uno de esos grandes almacenes, no fue a un mall, donde se puede comprar de todo para probarse unas coronas. Tampoco solicitó un nuevo juego de tarjeta de presentación y después le dio órdenes al impresor y le dijo, cambia el título de pastor a rey electo. No mandó a hacer un distintivo para colgarse en el cuello que decía, soy el nuevo rey de Israel. Tampoco mandó a pulir una carroza y se lanzó a la carrera a través de las calles de Belén gritando fuertemente, soy el escogido de Dios. Están viendo nada menos y nada más que al sustituto de Saúl. ¿Fue eso? No. ¿Qué fue lo que hizo? Y esto demuestra claramente por qué Dios le escogió. Verso 17. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Este versículo forma parte de un escenario que viene inmediatamente después. Saúl estaba deprimido. Ya ustedes saben por qué. Y entonces da una orden, necesito un músico. Alguien que toque y me haga sentir mejor. Seguimos leyendo verso 18 y verso 19. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra y prudente en sus palabras y hermoso y Jehová está con él. Verso 19. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Miren, Dios mandó a Samuel a ungirle. Dios le reconoció o hizo que le reconocieran como el ungido de Jehová. Y por otra parte, ya Dios está moviendo el escenario para promover a David. Pero David, después de haber sido ungido, ¿a dónde volvió? El tipo no se le fue la noticia para la cabeza. Simplemente regresó donde estaba, a su trabajo, a cuidar ovejas, después de haber sido consagrado rey. Y David en este momento era prácticamente un niño, un adolescente. Vaya, si pudiera decir, David estaba en la edad de la peseta. Y ustedes saben a qué me refiero yo, ¿verdad? Los que somos padres hemos visto, bueno, primero lo pasamos nosotros también, porque hay gente que cree que uno nació viejo y grande. No, uno también fue joven. Tuvo sus crisis, quizás más duras de las que ustedes tienen. La adolescencia es difícil y hay adolescentes que nos ponen esa adolescencia más difícil. Y si usted era un adolescente en Cuba, más todavía. Porque si tenía los dientes torcidos, como alguien que usted conoce, eso en Cuba no tenía arreglo, al menos en mi época, y los muchachitos eran despiadados. Se reían en tu cara, te decían vampiro, un nombrete tras otros, y la adolescencia es difícil. Pero miren, o sea, si un adolescente tiene la oportunidad de salir de su mundo y escapar, aunque sea una aventura engañosa como hacen muchos adolescentes hoy, que piensan que la vida es lo que le vende el mundo, la sociedad, y empiezan a quejarse de cómo Dios los hizo, a ponerse aretes por aquí, por allá, a pintorretearse, a andar con pantalones desbaratados, no sé, para llamar la atención, o vestirse como se viste Bad Bunny, o yo no sé. Todo es una fantasía, un engaño, una mentira.
David estaba equilibrado, el niño estaba bien. Él regresó a lo que estaba haciendo. Después de eso, vemos de nuevo a David en el capítulo siguiente, donde se está librando una batalla en el valle de Ela, capítulo 17, ahí fue donde se produce la confrontación de David con Goliat, pero quiero que lean el verso 14 y verso 15. Miren lo que dice la Biblia. Y David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl, el rey, ¿para qué? Para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Ya él era el músico del rey. Era el loquero, el apaciguador del rey con su música. ¿Y qué está haciendo? Cuidando todavía las ovejas de su padre. Cuando una persona tiene el corazón que tenía David, eso es lo que hace. Ese era su trabajo. Y no lo dejó, era fiel en hacerlo, aunque se tratara de un trabajo tan aburrido como cuidar a ovejas en un lugar solitario y con compañeras tan aburridas. Porque ustedes saben que las ovejas, ¿cómo son las ovejas? ¿Qué de atractivo tiene cuidar ovejas? Vaya, si fuera a cuidar perros, no sé, que son más juguetones. Y allí David no tenía un teléfono para escaparse del mundo. No había un celular, no había internet. ¿Qué hacía todo el tiempo allí? Un adolescente que me esté escuchando podría decir, eso debe ser aburrido. Bueno, ese era su trabajo. Y él estaba claro. Y lo hacía con excelencia y fidelidad. No importa que Samuel lo hubiera ungido. Tampoco esperaba un trato especial de parte de los demás. No, simplemente regresó a cuidar ovejas. Y entonces cuando el rey lo necesitaba y decía, ven y toca para mí, él iba y le tocaba con excelencia la mejor música. Pero después de terminar pensaba, tengo que regresar a cuidar de las ovejas. Ese es mi trabajo. O sea, era un hombre suficiente, un niño suficientemente sensible como para escuchar el susurro de la voz de Dios, tú serás el próximo rey. Pero tan pronto como el momento terminaba, regresaba a su trabajo con las ovejas. Había que sacarlo del medio del rebaño para que hiciera algo que tuviera que ver con la notoriedad o la fama. Es interesante porque Saúl comenzó con una humildad parecida cuando Dios lo llamó o lo escogió. De ello se escondió en el bagaje. Pero después se le fue todo para la cabeza. David comenzó con esa humildad y se mantuvo con ella, aunque tuvo sus caídas. Pienso en realidad que esa es una de las razones por las que era un hombre según el corazón de Dios. Siempre era digno de confianza, siempre auténtico, siempre fiel en las cosas pequeñas. Si hay algo que vale enormemente en la vida de alguien, no es su conocimiento bíblico, y estoy hablando de alguien cristiano, no es su carisma, no es cuán bien pueda predicar o enseñar. Hay cualidades que son insustituibles. Aquí las menciona. Alguien digno de confianza, siempre auténtico. Cuando decimos siempre auténtico es que lo que usted está viendo es lo que es. ¿Te guste o no? Y siempre fiel en las cosas pequeñas. ¿Por qué? Porque es en esas cosas pequeñas que demostramos si realmente somos capaces de hacer cosas mayores. Y el cuarto principio que quiero dejarles es este: cuando Dios habla, debemos responder. Miren, cuando uno medita en todas estas escenas de la vida de David, hay tres lecciones que quiero dejarles y con esto termino. En primer lugar, las soluciones de Dios muchas veces son extrañas y sencillas. Por lo tanto, mantén
una mente abierta. Nosotros somos los que tratamos de hacer a Dios complicado. Pero Él no es así. En medio de todas las complicaciones con Saúl y el trono, Dios simplemente le dijo a Samuel, ve a donde te mandé que fueras, tengo la respuesta al problema, un hombre nuevo, solo obedéceme y te lo mostraré. Amados, no hagamos el cumplimiento de la voluntad de Dios algo complicado, porque no lo es. Y esto ya lo he dicho y vuelvo a decirlo, cuando Dios quiere que tú y yo hagamos algo, Él nos lo va a comunicar lo más claramente posible. Por eso tenemos que mantenernos abiertos. A veces sus soluciones son extrañas, pero no por eso dejan de ser sencillas. ¿Por qué digo extrañas? Porque no es la manera como tú y yo resolveríamos los problemas. Pero es que tú y yo no somos Dios. Y créeme, nos pasamos la vida creyéndonos que podemos. Y lo que hacemos es complicar las cosas. Deja que Dios sea Dios. Segundo principio o lección, Dios exalta de manera repentina y sorpresiva. Por lo tanto, mantente preparado. En el momento en que uno menos lo espera, sucede. Hay gente a veces que dice, lo que estoy haciendo vale la pena. Bueno, Dios lo está mirando. Él es el testigo silencioso de todo lo que hacemos y de por qué lo hacemos. Él mira con cuánto amor hacemos las cosas para Él y con cuánta excelencia. Él mira la fidelidad con que tú y yo le servimos todos los días, cuando nadie nos está mirando, cuando nadie más lo sabe. Y Dios nos dice, yo sé dónde estás y sé cómo encontrarte. Te he visto allí en la soledad del desierto, en medio del desagradable olor de las ovejas, donde todo el mundo te ha olvidado. Yo sé que estás allí, detrás de aquel mostrador agotador, fregando y fregando, o friendo papas o cocinando hamburguesas, tratando con gente difícil y grosera. Señor, ¿de verdad que esto es todo lo que hay para mí? No. Pero haz esas cosas como para el Señor y no para los hombres. Mantente preparado mientras realizas tu trabajo. Tercero y último, Dios siempre escoge de manera firme y soberana. Por eso mantente sensible. Y esto se aplica a muchas áreas de nuestra vida. Desde la elección del cónyuge como a la pérdida del mismo. Ahorita mencionaba, perdonen que me ponga de ejemplo, pero ustedes saben que los ejemplos que yo pongo no son muy... No es vendiéndome. Ahora que estoy revisando mi diario y que escribo cosas ahí tremendas, que yo le decía a Ale ayer, a veces tengo la tentación de borrar algunas cosas, porque después me daría vergüenza que alguna gente, mi familia, si alguno se atreve a tener el tiempo, se ponga a leer esto. Llegó un momento en mi vida en que plasmé en el papel mis crisis emocionales, específicamente cuando ingresé al seminario, que oraba una y otra vez, Señor, necesito una compañera. Tú me llamaste y yo necesito una esposa. Pero lo curioso era, lo voy a decir, que no pasaban 2 y 3 páginas y yo ponía, Señor, hoy conocí a fulana. Me agrada fulana, Señor. Pero no sé cómo acercarme a fulana. Volví a pasar 2 o 3. En tal iglesia conocí a una muchacha. Qué agradable.
Y fueron varias, bueno, en mi mente, muchas candidatas que ni se enteraban, hasta que llegó un punto en que dije, Señor, se acabó. Guíame tú. Yo puedo equivocarme, pero tú no te equivocas. Guíame. Y no se equivocó. Quiere decir que este principio Dios escoge de manera firme y soberana, por tanto seamos sensibles. Yo lo he dicho otras veces, yo creo en la predestinación conyugal. No puedo darle un versículo para esto, pero sí hay un refrán que le puedo dar. La yagua que está para uno, no hay chivo que se la coma. Creo que dice así, ¿no? O la vaca. Qué sé yo no sé cómo, pero usted sabe lo que estoy tratando. O sea, esto se aplica desde una decisión tan importante como la elección del cónyuge, como a la pérdida del mismo. Se aplica a nuestra mudanza de un lugar a otro, aunque pensemos que debíamos seguir allí por 10 años más. También se aplica a los que Dios elige para tomar el lugar de otros. Y qué fácil hacemos a veces cuestionamiento de las elecciones que Dios hace. Pero qué necesario también cuando nos sintamos tentados a hacerlo, recordarnos a nosotros mismos que las elecciones de Dios siempre son firmes y soberanas. Y que Él no se equivoca jamás. Termino con esta historia. Dice que los que vivían en el año 1809 estaban con la atención puesta en Napoleón. Napoleón, el gran Napoleón, estaba marchando a través de Austria. A medida que caseríos, aldeas, ciudades caían bajo su dominio, la gente se preguntaba si todo el mundo llegaría a caer algún día en sus manos. Ese mismo año nacieron en Gran Bretaña y en los Estados Unidos de América miles de bebés. Pero, ¿a quién le importaba esos bebés cuando Napoleón estaba haciendo de las suyas en Austria? Pues bien, también en el año 1809, en una cabaña en Kentucky, en County Harding, creo que se dice así, un labriego iletrado y su esposa le dieron el nombre de Abraham Lincoln a su hijo recién nacido. Otros muchos grandes hombres y mujeres también nacieron en ese año en varios lugares del mundo. Esas vidas marcarían el comienzo de una nueva era, pero a nadie les importaba estos don nadie, mientras que Napoleón seguía desplazándose a través de Austria. Lo raro es que hoy solo los aficionados a la historia pueden nombrar alguna batalla dada por Napoleón en Austria. Pero no hay ninguna persona viva hoy que no haya sido tocada de alguna manera por las vidas de estos hombres que acabé de mencionar. Fueron originalmente gente desconocida, unos don nadie, ignorados por todos. Piénselo. Hoy estaba viendo a mi nieto en los brazos de su madre y pensaba, tengo que aprovechar y cargarlo ahora porque cuando siga creciendo y pesando, pero cuando uno tiene un niño en sus manos, no tienes la más mínima idea de a quién tienes en tus brazos en el futuro. Hoy es un don nadie, un bebé desconocido, frágil, pero hermanos, cuando Dios pone la mano sobre alguien, es glorioso lo que es capaz de hacer. Si usted y yo hubiéramos sido judíos que vivieron en el tiempo de Saúl y David, toda nuestra aceptación se habría enfocado en Saúl, el primer rey de Israel. Era un hombre que había cautivado al país, pero también, mientras tanto, un don nadie cuidaba ovejitas
de su padre en las colinas de Judea, cerca a la aldea de Belén. Era un niñito llamado David, ignorado por todos menos por Dios. Pero qué clase de hombre. ¿En qué clase de hombre llegó a convertirse? Ya expliqué que la Biblia habla más de él que de cualquiera. Un día sueño con la bendición de poderle conocer en el cielo. No era perfecto, sin lugar a dudas, pero fue el hombre que Dios escogió para un momento especial. Deja la autocompasión. Deja de mirar a tus propios errores. Este es el momento en que te pongas en las manos de Dios y diga: Señor, yo quiero servirte, úsame para tu gloria. Tú sabes que tengo muchos defectos, quizás no soy el hombre que la gente quiere, no soy el hombre o la mujer que los demás esperan, pero Señor, si tú me usas, eso es lo que importa. En tus manos me pongo. ¿Estás claro que Dios tiene un propósito con tu vida? ¿Estás claro que Dios necesita hombres y mujeres grandes para estos tiempos de grandes crisis? No porque sean grandes en sí mismos, sino porque son personas que están dispuestas a ponerse incondicionalmente en las manos de Dios. Y cuando tú lo haces, no importa que seas un desconocido, Dios te va a usar para su gloria y Él te va a sostener a lo largo del camino sin importar lo difícil que se pueda poner. Si eres el hombre o la mujer de Dios, eso es lo que importa. Estás joven, pero déjame decirte que la vida pasa y pasa rápido. ¿Estás claro en el propósito que Dios tiene para ti? ¿Has orado por eso y Dios te ha hablado? ¿Te ha hablado a través de la palabra? ¿Te ha hablado a través de otras personas? ¿Qué estás esperando para obedecer? No sueñes con cosas grandes si no eres capaz de ser fiel en las cosas pequeñas. Pero nunca olvides, cuando todo el mundo te ignora, Dios jamás lo hace. Porque Dios se especializa en usar instrumentos frágiles y darle forma para que mayor sea la gloria del alfarero. Que el Señor nos bendiga.